función que sean diferentes a la que se pueden obtener con los polinomios de Lagrange, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ajustar un solo polinomio a una serie de datos o a una función es impráctico, porque si es que usamos bajo orden o un grado bajo de polinomio, nuestro ajuste es insatisfactorio, y si vamos aumentando inocentemente el orden del polinomio, en vez de que el polinomio se ajuste mejor a la serie de datos o a la función, lo que pasa es que empiezan a aparecer oscilaciones. Y habíamos dicho que esas oscilaciones tienen que ver con los ceros o las raíces de los polinomios, que necesariamente tienen que cruzar el eje X. Entonces tienen que dar todas esas vueltas, digamos, alrededor del eje X para que existan esas raíces, ¿verdad? Y esto va a ser cada vez peor cuando aumentamos el número de grado del polinomio. Entonces, habíamos dicho de que una idea mejor o un poco más factible sería de segmentar ya sea la serie de datos o la función en diferentes intervalos, ¿sí? Y usar polinomios diferentes en esos intervalos. Y el caso que vimos, que parece bastante coherente, es el de partir, digamos, esta función que era coseno a la 10 de x en tres intervalos. En el primer intervalo y en el tercer intervalo usamos un polinomio constante, o sea, un P0, que sería igual a 0, ¿verdad? Para aproximar lo que es la parte plana de la función, y después podríamos usar, por ejemplo, un polinomio cuadrático para aproximar lo que es la parte del medio. Y esto, digamos, a simple vista se ve que podría funcionar, o por lo menos se ve que hay algún tipo de esperanza de tener un mejor ajuste, ¿verdad? Lo que me olvidé de comentar ayer es que ¿cuál es el problema de utilizar o de hacer esto? El problema es o se encuentra en las uniones de los polinomios. ¿Qué pasa en esta unión donde se une el polinomio P0, que está en verde, con el polinomio P2, que está en naranja? Hay un cambio abrupto en lo que es el polinomio, digamos, aproximado, ¿verdad? ¿Qué implica que exista ese cambio abrupto? Bueno, acá tenemos una esquina y, como sabemos por cálculo 1, las derivadas no están definidas en la esquina, ¿verdad? O sea, la función puede que sea continua, pero su derivada no es. Entonces, ahí debería, digamos, sonar una alarma, por decir así, de que esto no es algo deseable, ¿verdad? Siempre que se pierda suavidad, no es algo deseable. Entonces, lo que queremos es ser capaces de no solamente mejorar nuestro ajuste o nuestra interpolación, sino también que los diferentes polinomios que se utilicen puedan tener cierto grado de continuidad en la función y también en sus derivadas, ¿sí? Para mantener lo que sería la suavidad de la curva que se va a utilizar para la interpolación. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok, genial. Bueno, entonces vimos que... Al segmentar un Sí, polinomio, vos estarías segmentando también el error, o sea que P sub 0 de X va a tener un error asociado a él y P2 también un error diferente asociado a él, o hay un error único. no.
hay un error por intervalo. Sí. Es un error por intervalo que va a ser, si es que uno analiza por intervalo, el mismo error que derivamos ayer. ¿Sí? O sea, se va a poder acotar ese error por intervalo. Pero acá vamos a tener dos errores diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces vimos que una idea, digamos, que puede llegar a funcionar es usar lo que se llaman splines, ¿verdad? Y los splines son métodos que están inspirados en, en lo que serían los dibujos libres, ¿verdad? Entonces, al hacer dibujos libres, hay ciertas herramientas que uno puede usar para hacer curvas suaves, ¿verdad? Una de ellas es, creo que se llama curva francesa, y otra de ellas es spline, ¿verdad? Si googlean qué es un spline, van a ver que hay, o sea, que es un tipo de herramienta que se usa para dibujo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre spline, que no estoy seguro si es que tiene una traducción en español. Al parecer no tiene, ¿verdad? Bueno, entonces hay diferentes tipos de splines, ¿verdad? El spline más básico es el spline lineal. ¿Qué hace el spline lineal? Lo que hace es unir los diferentes intervalos con líneas rectas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es simplemente utilizar un polinomio de grado 1 para aproximar, digamos, ya sea la función o la serie de datos entre cada intervalo, ¿sí? Existen también lo que serían los splines cuadráticos, pero el más que sería ajustar una parábola, ¿verdad? Entre cada intervalo. eh, o sea, sería un P2, P2, P2 por cada intervalo. Pero el que más se utiliza por cuestiones que pueden ser fundamentadas matemáticamente es el spline cúbico, ¿verdad? O sea, se usa un polinomio de grado 3 entre intervalos. ¿Por qué se usa el polinomio de grado 3? Bueno, el polinomio de grado 3 se usa porque lo que hace es eh, maximizar la suavidad hablando así en términos coloquiales, maximizar la suavidad de la función, digamos, compuesta o del polinomio compuesto entre los intervalos, minimizando las oscilaciones, ¿verdad? O sea, es, digamos, el valor de grado de polinomio que consigue ese balance, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno no pasa a un spline de orden 4? Bueno, porque justamente capaz uno puede llegar a tener mayor suavidad, pero ya pueden empezar a aparecer oscilaciones, ¿sí? Entonces el spline cúbico es el que normalmente se usa, ¿verdad? Y realmente es bastante utilizado eh, eh, en computación científica en general, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a ver es, vamos a derivar el método del spline, ¿verdad? Y nos va a llevar como media hora llegar a la derivación, ¿verdad? Y es un poco tediosa, pero vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tomamos un tereré y vamos a abrocharnos los cinturones. Bueno, la idea es, como había dicho, para un conjunto de puntos, lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle a este el punto xi, ¿verdad? Este va a ser x sub i menos 1 y este sería x sub i más 1, ¿ok?
Entonces la idea es ajustar polinomios cúbicos entre los puntos, ¿verdad? O sea, por cada intervalo vamos a tener un polinomio cúbico diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener algo como esto, ¿sí? Entonces, esto sería un polinomio, este sería otro polinomio, este sería otro polinomio y esto sería otro polinomio, ¿sí? En el lenguaje de splines, los puntos se llaman nudos, ¿sí? Que en inglés son knots. ¿Ok? O sea, los negros son, los puntos negros son nudos. Ok, entonces lo que sería la recta, o mejor dicho, la curva rosada o fucsia, le vamos a llamar g de ix. Ok, o sea, sería el polinomio g de i o del intervalo que va desde xi hasta xi más 1, ¿sí? Entonces esto sería esta curva. Lo que sería la curva azul sería gi menos 1 de x. Lo que sería la lila sería gi más 1 de x. Y lo verde sería gi menos 2 de x. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, entonces cada función g por cada intervalo es un polinomio cúbico diferente. ¿Sí? Entonces, como es un polinomio cúbico, sabemos que gi de x va a tener la forma a sub i por x menos x sub i al cubo más b sub i por x menos x sub i al cuadrado. Hacer que esto me entre todo. Más c sub i x menos x sub i más d sub i. ¿Ok? Voy a llamar a esto mi ecuación 1. Entonces esta es la forma que va a tener el polinomio g en lo que sería el intervalo entre xi y xi más 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es determinar los coeficientes a sub i, b sub i, c sub i y d sub i, ¿sí? Para este intervalo. Y después para todos los intervalos, ¿sí? Me interrumpen si es que no, si es que hay algo que hay que aclarar, ¿sí? Bueno. Entonces, como se mencionó ayer, ¿verdad? Tenemos 4 coeficientes desconocidos o 4 incógnitas por intervalo, ¿verdad? Entonces necesariamente necesitamos 4 ecuaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas 4 ecuaciones que vamos a usar? Bueno, son las siguientes. Entonces lo que decimos es que buscamos una función g de x igual a g sub i de x en el intervalo x sub i más 1 para i igual a 0, 1 hasta n menos 1. N menos 1 es la cantidad de puntos que vamos a tener que cumple las siguientes condiciones. Entonces, las siguientes condiciones son las que van a cerrar en forma local, o sea, por intervalo, el sistema de ecuaciones. La primera es que gi de x sub i sea igual a f sub i, ¿sí? O sea,
como también el polinomio de Lagrange, si yo evalúo el polinomio en el punto o en el nudo, me tiene que dar mi dato original, ¿sí? Entonces, eso nos da una ecuación. Para i igual a 0, 1, n menos 1. Y lo que decimos es que para el último nudo, vamos a tener que g de n menos 1 de xn tiene que ser igual a fn. Ok, vamos a llamarle a esto ecuación 2a. Nos faltan 3 ecuaciones más. La segunda ecuación que vamos a usar es que vamos a requerir o vamos a forzar que la función sea continua entre nodos o entre nudos, ¿sí? Entonces, g de i xi más 1 tiene que ser igual a g de i más 1 xi más 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá mi función g de i y acá tengo mi función g de i más 1 y yo evalúo con g de i, gi de x, este punto, digamos, me va a dar un cierto valor, ¿sí? Y si después paso al siguiente intervalo y uso este polinomio y evalúo este mismo punto, me tiene que dar el mismo valor que me dio el otro, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos continuidad de la función en cada nudo. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, eso nos da la segunda condición, la segunda ecuación. Y esto es válido para i igual a 0, 1 hasta n menos 1. Y a esto le voy a llamar 2b. Pero Mi en ese tercera, caso, ¿por qué decís forzar? Porque de hecho debería luego coincidir. Entonces no entiendo nomás por qué dijiste que hay que forzar esa igualdad. no necesariamente debería coincidir porque puede suceder de que, o sea, lo que hay que entender es que este es un polinomio, ¿sí? Que va a tener una forma con 4 coeficientes, ¿sí? Y este va a ser otro polinomio diferente, que va a tener otros 4 coeficientes, ¿sí? Si yo evalúo el primer polinomio, ¿sí? En diferentes puntos acá voy a tener diferentes valores, ¿sí? Lo que nos dice la continuidad es que si yo evalúo este polinomio en este punto, en este nudo, ¿sí? Me va a dar un cierto valor. Y si evalúo el siguiente polinomio en este punto, que tiene otros coeficientes, ¿sí? Me tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Pero en ese caso, por ejemplo, y vos me vas a corregir, yo entiendo que justamente en los nodos serían los puntos en los cuales el error, vamos a decirlo así, sería nulo. Yo interpreto así. Por lo Sí, cual, justamente, como no existe error o el error es igual a 0, justamente entre ambas funciones debería, al utilizar ese punto del intervalo, debería coincidir al saltar de un polinomio a otro. son cosas diferentes, ¿sí? Porque si es que estamos hablando de un solo polinomio, coincido con lo que estás diciendo, ¿sí? Que era lo que vimos ayer en el polinomio de Lagrange, ¿sí? O sea, si tenemos una curva así y nosotros ajustamos, digamos, no sé, un cierto polinomio de esta forma, lo que vemos es que si es que evaluamos este mismo polinomio, o sea, el polinomio ajustado en los puntos, el error es 0, ¿sí? Pero acá lo que estamos diciendo es que tenemos otro polinomio acá, ¿sí? Y lo que estamos requiriendo es que si yo evalúo este polinomio verde y el polinomio lila en este punto, los valores coincidan, ¿sí? Por eso esta es una condición distinta. 2A y 2B son condiciones distintas, ¿sí? Uno es que se satisfaga
en un intervalo, digamos, los valores de la función, y la otra es que para dos polinomios diferentes, adyacentes, digamos, exista una continuidad de la función. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Entonces por eso son condiciones distintas, ¿sí? Esto es G, no es I. La tercera condición es que no solo las funciones G y Gi más 1 sean continuas, sino sus pendientes, o sea, sus primeras derivadas. ¿Ok? Entonces voy a tener que Gi prima de xi más 1 tiene que ser igual a Gi más 1 prima de xi más 1. Como al derivar nos da una nueva función, ¿sí? Entonces esta es una condición o una ecuación extra. Entonces, fíjense, perdón, esto es 2C. Esta es, por ejemplo, una construcción que no ocurriría en este caso, ¿sí? Acá no va a haber continuidad de las pendientes entre P0 y P2, ¿sí? Porque de hecho que la pendiente no va a estar definida en esa esquina donde se unan. En cambio, para la curva spline cúbica, por construcción, digamos, se fuerza a que las pendientes sean iguales entre nodos o entre nudos, ¿sí? Y por último, también requerimos que la curvatura sea continua, o sea, su segunda derivada tiene que ser continua. Eso que acabaste de decir significa que los polinomios se interconectan por una misma pendiente, ¿verdad? Exactamente. No pude haberlo dicho mejor. Entonces esto es 2D. Entonces para este caso, si es que... A ver, tratar de usar otro color. Voy a tratar de usar este. Si es que yo aproximo, digamos acá la pendiente, en este punto, ¿sí? Voy a tener la misma pendiente que en este punto, ¿sí? O sea, obviamente acá las pendientes no son iguales porque no estoy tomando en el punto, ¿sí? Pero si es que tomo la pendiente en el nudo, la primera derivada de este gi menos 1 evaluado en xi tiene que ser igual que la primera derivada de gi de x evaluada en xi. ¿Ok? Y el mismo digamos, algo análogo para lo que es la curvatura, la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta construcción? Es que se satisfacen los datos originales en los nudos, los polinomios entre intervalos son continuos, las derivadas o las pendientes de los polinomios entre intervalos son continuos y la curvatura también es continua. Y esto es lo que hace que sea tan suave, digamos, la conexión que hay entre intervalo e intervalo, ¿sí? Porque por construcción todas estas propiedades se preservan. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos ahora a construir el método, ¿verdad? O el spline cúbico. Entonces ahora vamos a ver lo que es la derivación. Antes de entrar en eso, vemos que cuántas incógnitas tenemos por intervalo. ¿Mm? Siempre 4. 4, ¿verdad?
Entonces tenemos 4 incógnitas por intervalo, ¿verdad? Y tenemos, ¿cuántos intervalos? Tenemos n intervalos. Entonces, en total tenemos 4n, 4 por n incógnitas, ¿verdad? Entonces, al final vamos a ser capaces de construir un sistema de ecuaciones. En realidad vamos a hacer una transformación donde vamos solamente a resolver n, un sistema de tamaño n, pero en principio lo que hace que esto se pueda resolver es que tenemos 4n incógnitas y podemos construir o escribir 4n ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que hacemos es, vamos a usar g sub i de x en 2a. ¿Ok? Entonces, al usar la definición de g sub i en 2a, que es la primera condición, vamos a tener que g sub i de x sub i es igual a sub i por x sub i menos x sub i al cubo más b sub i por x sub i menos x sub i al cuadrado más c sub i por x sub i menos x sub i más d sub i, ¿sí? Entonces este término va a ser 0, este término va a ser 0 y este término va a ser 0, ¿sí? Lo que implica que g sub i de x sub i es igual a d sub i, ¿ok? Que es igual por la primera condición a f sub i, ¿sí? Entonces a esto le voy a llamar, esto es válido para i igual a 0, 1 hasta n menos 1, y a esto le voy a llamar mi ecuación 3. Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a usar la definición de g sub i de x en 2b. ¿Sí? En 2b, debido a la condición 2a, yo puedo escribir f de sub i más 1 igual a g de i más 1 sobre x de x i más 1. ¿Sí? Fíjense que si en vez de usar acá i, uso i más 1, voy a tener esto, ¿sí? Entonces esto es por 2a, yo puedo escribir de esta forma. Ahora, por 2b, sé que esto, que es gi más 1, tiene que ser igual a g de i en g i más 1, ¿sí? O sea, acá hacemos continuidad de la función entre nodos. Entonces esto es por 2b. Y si reemplazo esto en la definición, voy a tener a sub i de x sub i más 1 menos x sub i al cubo más b sub i, x sub i más 1 menos x sub i al cuadrado más c sub i, x sub i más 1 menos x sub i más d sub i. ¿Ok? Esto es por la definición de g sub i de x, o sea, por la ecuación 1, ¿verdad? Ok, entonces, si es que uso, voy a esto copiar y pegar. Si es que uso la ecuación 3, puedo decir que d sub i es igual a f sub i, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar nomás ya directamente ahí f sub i, ¿ok? Entonces f sub i más 1 es igual a todo esto, ¿sí? Y ahora voy a introducir una variable nueva. Voy a decir de que x sub i más 1 menos x sub i
es igual a h sub i, ¿ok? Que va a ser el paso o el delta x, digamos, ¿sí? Entonces acá va a ser h sub i y h sub i, ¿ok? Entonces puedo escribir esto como a sub i h sub i al cubo más b sub i h sub i al cuadrado más c sub i h sub i más f sub i, y esto es válido para i igual a 0, 1 hasta n menos 1. Esto era igual a f, de i más, f sub i más 1, y a esto le voy a llamar ecuación 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos ecuación 1, el conjunto de ecuaciones de 2a hasta 2d. Tenemos la ecuación 3, que ya usamos en realidad, y después tenemos la ecuación 4. Bueno, ahora vamos a usar las condiciones de primera y segunda derivada. Entonces necesitamos calcular la primera y segunda derivada de g de x. ¿Ok? Entonces, empezamos con lo que sería g sub i prima de x. ¿Sí? Si es que yo derivo, voy a copiar y pegar la ecuación 1 para que vean cuál es la derivada. Copy, paste. Voy a poner esto simplemente para mostrar, ¿verdad? Para que vean la derivada. Si es que derivo esto, voy a tener que la primera derivada va a ser 3a sub i x menos x sub i al cuadrado más 2b sub i x menos x sub i más c sub i. ¿Ok? Esto es válido para i igual a 0, 1 hasta n menos 1, y a esto le voy a llamar ecuación 5. Y también puedo, o sea, necesito en realidad mi segunda derivada, ¿sí? Entonces vuelvo a derivar en la ecuación 5 y voy a tener 6a sub i x menos x sub i más 2b sub i. ¿Ok? Esto es válido para i igual a 0, 1 hasta n menos 1, y a esto le voy a llamar ecuación 6. Ok, algo que hay que tener en cuenta es que la primera derivada es cuadrática en x y la segunda derivada es lineal en x. Bueno, ahora introducimos una variable. Perdón, ¿por qué hay que tener en cuenta? Sí, para anotar nomás para más adelante. Porque hay que tener en cuenta, Sí. no, es simplemente no hay así un porqué que después vamos a usar, ¿verdad? Es Yo pensé que teníamos que tener en simplemente, cuenta para un paso más adelante. no, en realidad no, sí, directamente, pero es simplemente para mencionar, Acotar. ¿verdad? Ujú. Sí, Ok, gracias, bro. dale. Ahora, este es el siguiente paso es un paso clave, ¿verdad? Que justamente hace que podamos resolver n ecuaciones y no 4n ecuaciones, que es introducir las siguientes variables. Vamos a llamarle s sub i a la segunda derivada de g de x sub i. ¿Ok? Fíjense que esto no es lo mismo que esto. O sea, esto es g sub i de x, ¿sí? Y s sub i es, o mejor dicho, esto, ¿verdad? Esto es g sub i prima prima de x,
y esto es G' de X sub I. ¿Sí? No son los mismos. ¿Ok? Entonces, esto es válido. Esto es válido para I igual a 0, 1, 2, hasta n-1. Y también vamos a hacer el caso de S sub n, que va a ser G' de n-1 de X sub n. A ver, un ratito. Esto creo que es... Sí, está bien. Ok. Bueno, el siguiente paso es aplicar, digamos, o reemplazar esto. A esto le voy a llamar... no, a esto no le llamo nada. Simplemente ahora lo que voy a hacer es decir que S sub I es igual a, ¿verdad? G' de X sub I, que es igual a lo que sería este valor o esta expresión que dedujimos, ¿verdad? Y esto es igual a 6 de A sub I, X sub I menos X sub I, más 2 B sub I. Esto va a ser 0. O sea, esto es evaluar la segunda derivada en X sub I, ¿verdad? Y esto es igual a 2BI. Esto le llamo 7. Un ratito voy a avisar que estoy enseñando, pero está haciendo mucho ruido. Un segundito. Que es igual a 2BI. Y después tenemos S sub I más 1, que es otra cosa que nos interesa, que va a ser G' evaluado en X sub I más 1. Esto entonces va a ser igual a 6 A sub I, X sub I más 1, menos X sub I, más 2BI. ¿Ok? Y a esto le llamo, o sea, esto puedo, utilizando H sub I acá, puedo escribir esto como 6 A sub I, H sub I más 2B sub I. Y a esto le llamo 8. Bueno, ahora la idea es despejar B sub I en función a S sub I de 7. Entonces, B sub I va a ser igual a S sub I sobre 2. ¿Ok? A esto le voy a llamar 9. Y después voy a despejar A sub I en función a SI más 1. Entonces vamos a tener A sub I, si es que despejo de 8, voy a tener S sub I más 1 menos 2B sub I sobre 6 H sub I. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es usar B sub I. Entonces voy a reemplazar directamente acá B sub I, que va a ser 2 por S sub I sobre 2. Sobre 6H sub I. ¿Sí? Esto es usando esto acá. Puedo cancelar los dos ahí. Y entonces esto se expresa como es S sub I más 1 menos S sub I sobre 6H sub I. Entonces esto va a ser mi ecuación 10. Entonces fíjense que ya tengo A sub I
y ya tengo b sub i, que son los coeficientes de g, en función a la nueva variable que introduje, que es s sub i. ¿Sí? Bueno, ahora la idea es obtener c sub i en función a s sub i. ¿Sí? Entonces, sustituimos a sub i, b sub i y d sub i, que sé que es igual a f sub i, que esto vienen dados por las ecuaciones 3, 9 y 10 en la ecuación 4. ¿Sí? La ecuación 4 era esta. ¿Ok? Y de ahí voy a obtener mi c sub i. Entonces voy a tener f sub i más 1, que va a ser igual a s sub i más 1 menos s sub i sobre 6h sub i al cubo, por h sub i al cubo más s sub i sobre 2h sub i al cuadrado más c sub i, h sub i más f sub i. ¿Ok? Si hago el álgebra de esto, puedo dejar en s sub i más 1 más 2s sub i sobre 6 h sub i al cuadrado más c sub i, h sub i más f sub i. Y ahora la idea es despejar c sub i. Entonces despejo c sub i de esta expresión, o sea, lo que me interesa es c sub i, que es igual a f sub i más 1 menos f sub i sobre h sub i menos s sub i más 1 menos 2s sub i sobre 6h sub i. ¿Ok? Y a esto le llamo mi ecuación 11. Bueno, ahora el siguiente paso sería usar la continuidad de pendientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ecuación que nos falta usar? Entonces usamos la continuidad de pendientes. Entonces, lo primero que hacemos es la pendiente en x sub i, esto es vía 5, vía ecuación 5, es g' de i x sub i. ¿Sí? Y ahí usamos la ecuación que derivamos de la primera derivada. 3a sub i, x sub i menos x sub i al cuadrado, más 2b sub i, x sub i menos x sub i, más c sub i. Entonces, esto es 0, y nos queda que g' i de x sub i es igual a c sub i. Bueno, a esto le llamo 12. Y ahora lo que digo es que la pendiente evaluada en el mismo nodo g sub i, pero del intervalo, usando la función g del intervalo anterior, es esta. Entonces, la pendiente en el intervalo sería x sub i menos 1 a x sub i. En el extremo derecho sería es g de i menos 1, sería otro polinomio, pero evalúo en el mismo nudo, sería 3a sub i menos 1, x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado, más 2b sub i menos 1,
x sub i menos x sub i menos 1 más c sub i menos 1. Esto es h i menos 1, ¿ok? Entonces, puedo expresar esto como 3a sub i menos 1, h i menos 1 al cuadrado, más 2b sub i menos 1, h sub i menos 1, más c sub i menos 1. Y a esto le llamo 13. Entonces, mi condición de continuidad de pendientes me dice que esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Entonces, igualando 12 y 13, tenemos que c sub i es igual a 3a sub i menos 1, h sub i menos 1 al cuadrado, más 2b sub i menos 1, h sub i menos 1, más c sub i menos 1. Y a esto le llamo 14. Ok, entonces ahora ya tengo todo lo que estoy necesitando, ¿verdad? Tengo c sub i, tengo a sub i, tengo b sub i y tengo d sub i. ¿Ok? Todo en función a s sub i y los intervalos h. Entonces, el último paso sería reemplazar a sub i, b sub i, c sub i y d sub i en 14. ¿Ok? Si hago eso, voy a tener f sub i más 1 menos f sub i sobre h sub i menos s sub i más 1 menos 2s sub i, 6 sobre 6h sub i. Esto va a ser igual a 3s sub i menos s sub i menos 1 sobre 6h sub i, h sub i menos 1 al cuadrado, más 2s sub i menos 1 sobre 2h sub i menos 1 más f sub i menos f sub i menos 1 sobre h i menos 1 menos s sub i menos 2s sub i menos 1 sobre 6h sub i menos 1. Donde esto vendría a ser c sub i, esto vendría a ser a sub i menos 1, esto vendría a ser b sub i menos 1 y esto vendría a ser c sub i menos 1. Ok, entonces esto podemos reordenar y obtenemos el método. Entonces reordenando tenemos h sub i menos 1 por s sub i menos 1 más 2 h sub i menos 1 más 2h sub i por s sub i más h sub i, s sub i más 1 igual a 6 por f sub i más 1 menos f sub i sobre h sub i menos, ya, a achicar esto porque quiero que me entre todo, menos f sub i menos f sub i menos 1 sobre h sub i menos 1. Y este vendría a ser el método de spline cúbico.
Ok, entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de ecuaciones donde mis incógnitas van a ser las S sub i, ¿ok? Que son, que es la variable que introdujimos allá por la deducción, ¿sí? Bueno, sé que esto fue así medio tedioso, pero bueno, esta es la deducción. Entonces, acá tengo, o sea, puedo conocer todo porque las H son conocidas y las F son conocidas. Mis únicas incógnitas son las S, ¿sí? Bueno, el tema es que hay un problemita con esto. Acá tenemos que este método, o sea, esta ecuación es solamente válida para puntos internos, ¿sí? O sea, para nudos internos, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo así y ajusto un spline cúbico, esta ecuación que dedujimos solamente va a ser válida para los nudos azules, ¿sí? Los nudos, o sea, que puse en cuadrito azul, ¿verdad? Los nudos que están en cuadrito rosado son nudos externos, ¿sí? Y ahí tenemos cierto grado de libertad para definir dos condiciones extras que nos permitan cerrar el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces hay muchas opciones en este sentido. De hecho, que se conocen normalmente 5 opciones, ¿sí? No sé si continuamos o tomamos un breakcito de 5 minutos. Porque ahora lo que vamos a ver son las diferentes opciones que tenemos para cerrar el sistema de ecuaciones aplicando esto que está en el recuadro rojo, esto que estoy señalando ahora. Esto sabemos que se aplica a lo que son los nodos internos, ¿verdad? Pero necesitamos condiciones para los nodos externos. Y ahí es donde entra las condiciones de cierre, ¿verdad? Yo creo que iría hasta las 11 la clase, no pasaríamos de las 11. Lo que me falta de esto sería hablar sobre los diferentes tipos de condiciones para los nodos externos, ¿verdad? Entonces, son 10 y 10. Podemos retomar 10 y 15, si les parece. Si les parece bien. Sí, creo que está. Ahora Está tomamos bien. un 5 minutitos de break. Sí. Y 16 entonces, perdón. Ahora se cambió a 11. No, pero podemos volver y 15. Dale. Dale, Cuando perdón. quiera, profe, volvé nomás. Ya Dale. está ya. Dale, estamos. Entonces, después de la tediosa deducción, tenemos lo que sería la forma, digamos, aplicable de la interpolación spline cúbica para nodos internos, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle a esto asterisco, ¿verdad? Entonces, asterisco es válido para i igual a 1 hasta n menos 1, ¿sí? Solamente para puntos internos. Entonces, para cerrar el sistema de ecuaciones, necesitamos dos ecuaciones más.
Una para el nodo extremo izquierdo y una para el nodo extremo derecho, ¿sí? Entonces, acá hay mucha libertad, ¿verdad? Para elegir qué hacer, ¿verdad? Y normalmente se manejan cinco opciones, ¿sí? Entonces, la primera se llama, en inglés sería natural spline, la primera condición. Sería spline natural en español. El spline natural, ¿Y qué es spline? Porque en español no es. no sé qué, para mí que no existe traducción Traducción. de spline. Por eso voy a mantener spline nomás. Porque aunque exista la traducción, probablemente no sepa qué es. Bueno, entonces, Profe, perdón. sí, Ranura dice que es. ranura. Sí. Ranura natural. Y ¿Y qué? Si Spline haces siempre un mejor. repaso, ¿qué era? Porque yo ya me olvidé. ¿Qué era? y que, El ¿qué es spline. qué? El spline. El, y es el método que estamos viendo, ¿verdad? Ah, me encanta. Ok. Laura siendo Laura. Acá le dicen, Y tengo, acá le tengo miedo, dice, estoy aprendiendo. acá le dice el método de la astilla. Astilla. Sí, Bueno, si les sirve a ustedes llamar la astilla, a mí no me da ningún entendimiento por Mayor. sobre acá mayor. dice, la astilla utiliza elementos de croquis que interpolan sus formas entre puntos, No, me así que complicas más. Yo quiero algo sencillo, ¿verdad? Como para que una analogía sencilla. Eso nomás quería. Ya, Ok, si no, no ok. hay traducción. Pero por lo que leí, el spline es es una herramienta física que se usa para dibujar. Entonces, por ahí, si es que googleas algún videito de spline, vas a ver lo que es, ¿verdad? Ok. Bueno, a lo que hoy es, el natural spline es una condición de cierre del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Eso hace que los polinomios cúbicos en el primer y último intervalo Solamente quería aportar que Chatcito le dice método del trazo. del trazo. Sí. Eso me parece un poco más aceptable. Bueno, hace que los polinomios cúbicos tiendan a lineales en los extremos. Esta vendría a ser la consecuencia práctica de aplicar el natural spline, ¿verdad? ¿Y qué implica matemáticamente? Implica que en el lado izquierdo lo que hacemos es decir que ese sub 0 es igual a 0, ¿sí? Y en el lado derecho, lo mismo. Decimos que S sub n es igual a 0, ¿sí? Y ahí se cierra el sistema de ecuaciones, ¿sí? Con esas dos ecuaciones extras. Y digamos, ¿por qué se le dice natural? Porque por lo que leí, la analogía es que se le deja, digamos, libre a la herramienta esta que tome la forma que quiera, ¿sí? Entonces, eso se traduce a decir que la segunda derivada va a ser igual a 0 en los extremos, ¿sí? Entonces, esto es el natural spline. Después está lo que es el clamped spline, que sería clamped, en español sería sujeto. Sería el spline sujeto, ¿verdad?
Entonces la idea es que en vez de dejar que sea libre, o sea, que el trazo, digamos, sea libre, ahora el trazo se sujeta en los extremos, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es forzamos a las pendientes de los polinomios cúbicos a tomar valores específicos. Entonces, si f de x0 es igual a, perdón, si f' de x0 es igual a y f' de xn es igual a b, entonces acá asumimos que conocemos la pendiente de la función o de la serie de datos en los extremos y que conocemos los valores evaluados de las primeras derivadas en esos puntos extremos o nudos extremos, ¿sí? Entonces, en el extremo izquierdo, la ecuación se convierte en 2h0 s0 más h0 s1 igual a 6 por, a ver, f1 menos f0 sobre h1 menos a. Esta es la ecuación en el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho, la ecuación es hn-1 sn-1 más 2hn-1 sn igual a 6 por v menos fn menos fn-1 sobre h sub n. Entonces estas son las dos condiciones extras o dos ecuaciones extras que se usan para cerrar el sistema de ecuaciones para este tipo de condición, el spline sujeto. Según la literatura, se recomienda usar esta condición siempre y cuando se tenga acceso a los valores de la derivada de la función en los extremos, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver la tercera condición o la tercera opción que tenemos para cerrar el sistema de ecuaciones, que se llama spline terminado. ¿Alguien quiere unirse a la llamada? Raquel. Spline terminado parabólicamente. ¿Sí? Esta es la tercera opción que tenemos. Entonces, acá lo que se asume es, se asume que los extremos de los polinomios cúbicos tienden a ser parábolas en los extremos, ¿verdad? Ok, entonces en el extremo izquierdo la condición que se utiliza es que S sub 0 es igual a S sub 1. ¿Ok? Y en el extremo derecho tenemos que S sub n es igual a S sub n menos 1. Esto hace que los
polinomios cúbicos cerca de los o en los extremos tiendan a ser parábolas, ¿sí? Esta es la tercera opción. La cuarta opción, que es la opción por default de MATLAB, se llama not condition. O sea, condición no un nodo, ¿sí? O sea, como es un valor extremo, o sea, como estamos hablando de puntos extremos, no se les considera un nodo, un nudo, ¿sí? Porque no está uniendo, digamos, dos intervalos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le llama el not a not condition. Y este es el que es el default de MATLAB. Entonces, si ustedes usan la función spline o cubic spline en MATLAB, va a implementar esta condición. ¿En qué consiste? Se toma S sub 0 como una extrapolación lineal de S sub 1 y S sub 2, ¿sí? O sea, yo tengo S sub 1, S sub 2, ajusto una línea recta a esos dos valores y extrapolo para S sub 0, ¿sí? Y hago lo mismo en el otro extremo, ¿sí? Se toma S sub n como una extrapolación lineal de Sn-1 y Sn-2. Entonces, en el extremo izquierdo, la ecuación que se usa es S sub 0 igual a H sub 0 más H sub 1 por S1 menos H sub 0 S2 sobre H sub 1. Y en el extremo derecho tenemos Sn igual a Hn-2 menos Hn-1 por Sn-1 menos Hn-1 por Sn-2 sobre Hn-2. Esta es la cuarta condición. La quinta condición se llama condición periódica. Entonces se asume periodicidad en los extremos. Periodicidad en los extremos. Entonces, en el extremo izquierdo voy a tener que S sub 0 es igual a S sub n, ¿ok? O sea que se toma como si fuera que el conjunto completo es periódico. Entonces la condición S sub 0, que digamos la condición en el extremo izquierdo cuando empieza, es la misma que la condición en la que termina, ¿sí? Entonces en el extremo derecho tenemos que Sn es igual a S0. Esas son las 5 opciones que se manejan y todas resultan en interpolaciones diferentes, ¿sí? La que más se usa es la 1, el natural spline, si es que se conoce
o si es que tenemos información sobre las derivadas, se aconseja usar el 2, el clamp spline, el sujeto. El 3 realmente no es que se use demasiado. Y MATLAB usa como default el 4, el not a not condition. ¿Sí? Profe, consulta, nada que ver con el tema, pero Sí. en las evaluaciones nosotros vamos a poder usar nuestros materiales o tenemos que tener todo en nuestro cerebro. Porque viste que son muchos detalles y es poco tiempo. O sea, de aprender yo te aprendo, pero y todos. Ajá. Todos. Todavía no pensé si va a ser libro abierto o no. Sí, porque yo sé que el examen a libro abierto siempre es más difícil, Ajá. pero O como sea, para... lo que les puedo asegurar es que no van a tener que aprenderse nada de memoria, ¿sí? Ok, O sea, por ejemplo, si es que necesitan la forma, digamos, del método, porque en álgebra lineal había cosas que te tenías, definiciones que tenías que saber y saber para replicar en el examen, ¿verdad? por ejemplo, si necesitan este método, por ejemplo, no pretendo que sepan de memoria, ¿verdad? O sea, les voy a escribir en el examen si hay algo que usar de este método, ¿sí? Claro, saber cómo utilizar me encanta. Para mí es más eso, ¿verdad? Sí, Es sí, porque no le veo mucho sentido aprender de memoria cosas que, sí. Yo, que yo no soy lo de en- esa teoría. O sea, si a mí mis alumnos no se acuerdan de algo de memoria, yo les digo, total, quiero ver si saben o no saben. Eso nomás tu método de evaluación lo que quería. exactamente, Entonces me sí, tranquiliza exactamente. eso. Dale. Gracias, Sí, profe. o sea, yo simplemente lo que voy a evaluar es que se entienda conceptualmente las cosas, o sea, los métodos, y que puedan aplicar ciertos resultados que vimos en teoremas. O sea, aplicación de teoremas y entendimiento conceptual de los métodos. ¿Sí? Nada de... Creo que había una pregunta ahí que no llegué a ver. Esta demostración, por ejemplo, puede salir. No, la demostración no va a salir. O sea, para mí no. Yo la verdad que no soy partidario de pedir demostraciones eh, en el, en los exámenes, porque al final se aprende de memoria y para mí no es enriquecedor eso, ¿verdad? Me parece mucho más interesante aplicar y entender, ¿verdad? Las consecuencias de aplicar uno u otro método o algún resultado teórico que derivamos, ¿verdad? Sí, la vieja escuela nomás lo que te pide es saber todo de memoria. Sí, menos hoy, ¿verdad? Que hay demasiado acceso y demasiado rápido uno puede acceder a toda la información, ¿verdad? La verdad que no. O sea, esta demostración es simplemente para que ustedes, ¿por qué hice esta demostración? Porque ustedes van a implementar las diferentes condiciones en su tarea de código. Eso sí van a hacer, ¿verdad? O sea, estas 5 condiciones, o por lo menos 4 de ellas, van a implementar como parte de su tarea, ¿verdad? Y van a comparar para un conjunto de datos dado cuáles son las diferencias que existen entre aplicar las diferentes condiciones de cierre, ¿sí? Entonces, a mí me parece más interesante eso que aprenderse de memoria la derivación, ¿verdad? Una pregunta, no sé, porque me levanté y estuve como afuera como unos 10 minutos. Ok, Entonces, no sé si es que se explicó, pero me imagino que vas a explicar, si no todavía, al ajá, momento de splinear, ajá. ¿cómo yo determino la cantidad de nodos que se van a estar generando? Bueno, acá tenés dos opciones. La opción o sea, el caso de la vida real, la vida práctica, uno tiene un conjunto de datos dados, ¿sí? Un conjunto de pares de datos X, Y o X, F de X, ¿sí? Entonces, esos datos están espaciados, ¿sí? O sea, hay una distancia entre x0, x1, x2, x3, x4, ¿sí? Hasta xn, ¿sí?
Y esa distancia es la que te dictamina tu intervalo para el caso del spline. ¿Sí? Sí, Eso es lo que normalmente tendrías. pero ¿sí? viste que justamente cada nodo me define, vamos a decirle, el dominio de un polinomio y el final de uno y el inicio de otro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, justamente, viste que las curvas en general, mientras más vas agrandando, o mejor dicho, en lo que se refiere en la métrica, mientras más vas agrandando la escala, o mejor dicho, achicando, como si fuese que en el GeoGebra vas agrandando para ir viendo más chiquitito, las curvas van, ¿cómo se dice? Se van alineando por sí naturalmente. Entonces yo entiendo que a mayor cantidad de polinomios, creo que, tampoco no creo que sea práctico hacer eso, pero a mayor cantidad de polinomios que yo esté trabajando con mis datos, creo que se estaría minimizando el error. Eso es lo que yo interpreto. Entonces, Sí, pero acá lo que se hace es usar un polinomio por cada intervalo. ¿Sí? y No es es que hay más de justamente, un polinomio en un es intervalo. justamente ese número, esa cantidad de polinomios como lo que vos agarrás y determinás. Eso es lo que voy, porque justamente por eso hice la pregunta del nodo, porque los nodos, así como, ay, te voy a inventar, ya mezclo cosas, ¿verdad? Pero así como en estadística los cuartiles te definen tu vamos a decir, el porcentaje, ¿verdad? De la misma forma, los nodos van a determinar la cantidad de polinomios con los cuales vas a estar trabajando. Y eso es lo que yo pregunto. Yo sé que depende de, como está diciendo, de los datos con los que vos trabajes, pero de qué vos te agarrás para justamente, no, con esta relación de datos vamos a trabajar con 5 o con 4 polinomios y en fin, así. Cuando aplicas spline cúbico, la cantidad de polinomios viene dictada por la cantidad de intervalos que existen. Y la cantidad de intervalos vienen dictaminadas por la cantidad de puntos que tenés. ¿Sí? O sea, vas a tener, si tenés n puntos, vas a tener n menos un intervalo. ¿Sí? Entonces vas a tener n menos un polinomios cúbicos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si estos son tus datos, ¿verdad? Y digamos que acá puedes llamarle concentración versus tiempo. ¿Sí? Y querés ajustar un spline cúbico, ¿ok? Entonces vas a tener algo como esto, algo así, ¿sí? Una curva suave que pase por cada punto. Ese va a ser tu spline cúbico, ¿sí? Y entonces acá vas a tener diferentes polinomios, ¿sí? Si este es tu dato x0 y este es tu dato xn, ¿sí? O mejor dicho, T0 y Tn, ya que estamos usando cantidades físicas. Y acá tenés C0 y acá tenés Cn, ¿sí? Entonces acá va a tener un valor, un polinomio G0 cúbico, acá va a tener G1, G2, acá vendrías a tener un G3, acá va a estar G4, G5, G6, G7 y G8, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Creo que se me pasó por ahí un... Ah, no, porque empecé a contar desde 0, ¿verdad? Pero si empiezo a contar desde 1, siempre vas a tener n menos un intervalo, ¿verdad? Y vas a tener un polinomio cúbico por intervalo, ¿sí? Ahora ya entendí. Entonces yo me tengo que asegurar de que mis datos, como yo agarro, bueno, no sé en la práctica si agarrarán 100 datos, eso ya no sé. Pero viendo así con este ejemplo que tenés 9 puntos nada más, entonces yo me tengo que asegurar que esos datos sean realmente representativos. Esa es otra pregunta. O sea, si es que, porque ahí vamos otra vez digamos, a la dimensión física, ¿verdad? Y entra el concepto de modelo,
matemático, ¿verdad? Si es que la curva spline que estoy ajustando es representativa físicamente de la concentración en función al tiempo. Y eso va a depender de qué tan limpio sean tus datos que tomaste, ¿verdad? Obviamente, si es que hubo, no sé, si alguien pateó la máquina o hubo un, no sé, pasa algo en el medio y tenés un outlier que le llaman, obviamente eso va a hacer de que el spline haga esto, ¿verdad? Y si uno después quiere interpolar este valor, le va a salir algo que probablemente no sea representativo o no tenga demasiado sentido físico, ¿sí? Pero esa es otra pregunta, ¿verdad? No sé si respondí tu Sí, pregunta. sí. Ok. Bueno, pero en resumen es eso, ¿verdad? O sea, se ajusta por intervalo, se ajusta un polinomio cúbico, ¿sí? Entonces uno tiene tantos polinomios cúbicos como intervalos tenga. Y los intervalos vienen dados por el conjunto de datos. Eso es lo que normalmente pasaría, ¿verdad? Si es que uno conoce la función, ¿verdad? Y ahí ya pasamos a un ejercicio académico, ¿verdad? Porque si uno conoce la función, no hace falta interpolar la función, ¿sí? Pero si uno conoce la función, digamos que la función es esta, y es f de x, ahí yo puedo pedir, por ejemplo, dividan en un intervalo 0 a 1, entre 0 y 1, con 8 puntos, ¿sí? Entonces va a tener 7 intervalos y va a tener que ajustar 7 valores o 7 polinomios diferentes, ¿sí? Entonces va a tener una curva spline que se aproxima a la función f de x, ¿sí? Y ahí uno puede medir el error del método y qué sé yo. Pero este es un caso académico, ¿verdad? Porque en la vida práctica uno no conoce la función, ¿verdad? Porque si conociese la función no habría necesidad de interpolar. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos las diferentes condiciones. Son 5 opciones que tenemos para cerrar. Y ahora vamos a ver un poquitito cómo se ve el sistema lineal, ¿verdad? El sistema lineal que resulta de aplicar el método spline cúbico resulta en lo que se llama un sistema tridiagonal. No sé si vieron esto en álgebra lineal. No recuerdo, al menos yo haber hecho. Ok, bueno, un sistema tridiagonal entonces va a tener entradas no nulas, Vos o pensás sea, nomás que nosotros no entradas. sabemos nada. Entonces siempre ya está, más fácil. Así mismo. Pero si tú llevaron todo un curso de álgebra lineal, no puedo asumir que no sabes nada de álgebra lineal. Pero de Bueno, balde porque yo pregunté sobre el teorema o la serie de Taylor, no sé qué, y me chulearon. pero ese es prerequisito para método numérico. Bueno, vamos a concentrarnos otra vez. Bueno, la idea es que el sistema lineal resultante es un sistema tridiagonal que tiene entradas de esta forma. 2h sub 0 más h sub 1, h sub 1, h sub 1, 2, h sub 1 más h sub 2, h sub 2, h sub 2, 2, h sub 2 más h sub 3, h sub 3, y esto va hasta 2, h sub n menos 2, más h sub n menos 1, hn menos 1, y acá hn menos 2. Eso sería todo tu diagonal principal, ¿verdad? La diagonal principal es esta.
¿sí? Después tengo una diagonal por encima y otra diagonal por debajo, ¿sí? Esas son las tres únicas, esto se le llama matrices esparsas y más específicamente de bandas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay bandas dentro de tu matriz que son no nulas, ¿sí? Y es tridiagonal porque tenemos tres diagonales en este caso, ¿sí? El resto está lleno de ceros, ¿sí? Esa vendría a ser mi matriz de coeficientes, En el ¿verdad? libro hablaba de eso, pero no dimos. Ah, ok. Ahí estoy seguro que el libro tiene un capítulo sobre matrices esparsas, pero no importa. Entonces, esa vendría a ser la matriz de coeficientes, ¿sí? El vector de incógnitas vendría a tener todas las S's, ¿verdad? Desde S0 hasta Sn, ¿sí? Que es lo que queremos determinar. Y el lado B, o el lado derecho conocido, vendría a tener las funciones, los valores de las funciones conocidas, ¿verdad? Y acá voy a introducir una nomenclatura que es una nomenclatura o una notación, mejor dicho, de diferencias divididas. Aquí 1, x2, y esto va hasta fxn-1, xn menos xn-2, xn-1, donde f de x y de xy más 1 es igual a... No estaba cargando mi iPad. Es igual a... Es igual a f de xy más 1 menos f de xy sobre xy más 1 menos xy. ¿Ok? Esa es la notación que está en corchetes. Y esto es igual a f xy más 1 menos f xy sobre h sub i, ¿verdad? Entonces, este es el sistema lineal resultante. Y lo que se hace es resolver este sistema de ecuaciones y se obtienen los valores de S, ¿verdad? Entonces, lo que vimos es que S sub 0 y S sub n tienen que estar definidos como, o mejor dicho, son expresados de acuerdo a las diferentes condiciones que vimos, ¿sí? Entonces, en realidad, S sub 0 y S sub n no forman parte del sistema de ecuaciones, sino que generalmente pasan al lado derecho, ¿sí? Entonces, uno resuelve solamente por S1 hasta Sn-1, ¿sí? Entonces, si ven la forma final dependiendo de cada tipo de condición, pueden ver el Curtis, página 173 a 174, la forma de la matriz, la forma exacta o concreta de la matriz, dependiendo de cada tipo de condición. O sea, los puntos internos van a ser los mismos para todas las condiciones, solamente los puntos extremos, o sea, la primera y la última fila van a ser las que van a variar dependiendo del tipo de condición que se implemente. Forma de la matriz dependiendo de la condición.
de la condición impuesta. Ok, entonces al final lo que vamos a tener es un sistema AX igual a B, que es tridiagonal. Y esto es en realidad bastante, o sea, hay algoritmos eficientes para resolver esto, ¿verdad? O sea, si acá, por ejemplo, tenemos una colección de 300 puntos de datos, voy a tener un sistema lineal de 298 por 298 que voy a tener que resolver, ¿verdad? O sea, van a ser el número de datos menos 2. Ese sería el tamaño del sistema lineal que voy a tener que resolver. ¿Sí? Bueno, entonces, al final, ¿qué tenemos? Una vez que resolvemos, nuestro resultado es este vector X, ¿verdad? Le voy a poner ahí vector para no confundir con X de la posición, vamos a tener desde S0 hasta Sn, ¿verdad? Bueno, pero ¿se acuerdan que lo que queremos es en realidad conocer la función o el polinomio cúbico en cada intervalo, que no es S, ¿verdad? O sea, S no nos está dando exactamente lo que queremos, ¿verdad? Pero a partir de las S podemos obtener los coeficientes, ¿sí? Entonces, a partir de S y en cada intervalo tenemos A sub I, que va a ser el coeficiente que multiplica al término cúbico, va a ser S sub I más 1 menos S sub I sobre 6 H sub I. B sub I va a ser igual a S sub I sobre 2. Esto fue lo que derivamos al hacer la derivación del método, ¿verdad? CI va a ser F sub I más 1 menos F sub I sobre H sub I menos 2 H sub I S sub I más H sub I S sub I más 1 sobre 6 y D sub I va a ser F sub I. Ok, entonces en cada intervalo yo puedo construir mi polinomio cúbico. ¿Ok? Y en grandes rasgos, básicamente eso es lo que tenemos. ¿Sí? Una vez que resolvemos el sistema lineal por S, después reemplazamos las S que tenemos y construimos un polinomio cúbico por intervalo. Y ese polinomio cúbico que tenemos es lo que nos permite interpolar, ¿sí? Entonces, pueden ver el ejemplo del Curtis que dice ajustar los datos de la siguiente tabla usando spline natural y evaluar los puntos x igual a 0.66 y x igual a 1.77. Entonces los datos que provee este ejemplo son x y fx, que es 0, 1, 1.5 y 2.25, y para f es 2, 4.4366, 6.7134 y 13.9130. Y
si uno grafica esta distribución de puntos, es algo así. Y la idea es ajustar el spline natural a estos 4 puntos, ¿sí? Pregunta, ¿cuál va a ser el tamaño del sistema lineal para este ejemplo? Tengo 4 puntos. ¿Cuál va a ser el tamaño del sistema lineal que voy a resolver? Dos ecuaciones. En realidad va a ser un 2 por 2 nomás. ¿Sí? Porque se acuerdan que se resuelve por S. Y al resolver por S el sistema lineal, no necesito yo resolver directamente por todos los coeficientes, ¿sí? Y aparte tengo 2 condiciones extremas que no entran dentro del sistema, ¿sí? Entonces el sistema lineal va a ser el número de puntos, o sea, el tamaño del sistema lineal va a ser el número de puntos menos 2, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener un S0, S1, S2 y S3, ¿sí? S0 y S3 son conocidos. ¿Cuánto valen S0 y S3? Me dice que es un spline natural, ¿sí? Y la condición de spline natural era que S0 es 0 y Sn, que en este caso es 3, es 0 también, ¿sí? Entonces al final, mis únicas incógnitas son S1 y S2, ¿sí? Fíjense que el sistema lineal, o sea, de esto se tienen que convencer ustedes, ¿verdad? El sistema lineal que se va a armar para este caso va a ser 2h0 más h1, 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 2h1 más h2, S1, S2 igual a 6. Y acá voy a tener F2 menos F1 sobre H1 menos F1 menos F0 sobre H0. Y acá voy a tener F3 menos F2 sobre H2 menos F2 menos F1 sobre H1. ¿Sí? Y resuelvo por S1 y S2. ¿Sí? Este es un sistema súper chico. Me sale S1 que es 2.2920 y S2 es 11 por 6518. O sea, uno puede hallar incluso la inversa de esto y no es difícil para un sistema 2x2, ¿verdad? Obviamente en un caso práctico no van a tener tan pocos puntos como estos, ¿verdad? Y ya hay que aplicar otra técnica para resolver el sistema de ecuaciones. Que eso van a ver con el profesor Juan Carlos, cómo se resuelven estos sistemas grandes, esparsos. Entonces tenemos S1, S2 y sé que S0 vale 0 y sé que S3 vale 0, ¿sí? Y ahí yo ya puedo construir mis valores o mis polinomios de G, ¿sí? Entonces si yo tengo I, tengo el intervalo y tengo mi función G de X, G sub I de X, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0, tengo 3 intervalos, ¿sí? Porque tengo 4 puntos. Voy a tener el intervalo entre 0 y 1. Voy a tener el intervalo entre 1 y 1.5. Y voy a tener el intervalo 1.5 y 2.25, ¿sí? Estos son los intervalos que se generan por los puntos que me está dando, ¿sí? Que fue una de las preguntas que se hizo antes, ¿verdad? ¿Cómo sé cuáles son mis intervalos? Bueno, los puntos que se dan son los que especifican los intervalos, ¿verdad? Profe, ahí Sí. en ese momento,
todo de Chan, aquí, chan. de la No tuviste clase con él. filosofía hasta la física Sí. nuclear. Ese, men. Pero bueno, el hecho es que al conocer ese 1, ese 2, ese 0 y ese 3, yo puedo aplicar esto que vimos y determinar los coeficientes para cada polinomio asociado a cada intervalo, ¿sí? En este caso, el primer polinomio, o sea, el polinomio del primer intervalo es 0.3820 x cubo más 2.0546 x más 2. El coeficiente para x cuadrado es 0 en este caso. Para el intervalo, el polinomio para el intervalo 1, el que va entre 1 a 1.5, es el siguiente. 1.146 x menos 1 al cuadrado más 3.2 x menos 1 más 4.43. Ese es mi segundo polinomio. Y mi tercer polinomio es menos 2.58 x menos 1.5 al cubo más 5.82 x menos 1.5 al cuadrado más 6.68 x menos 1.5 más 6.71. ¿Sí? Entonces son tres polinomios que tengo, uno por intervalo. ¿Sí? Entonces el ejemplo pedía determinar o interpolar el valor de la serie de datos en x066. ¿Sí? Entonces, ¿qué polinomio uso para interpolar ese valor de 0.66? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Mm? El primero. El primero, ¿verdad? Porque es en el que x está entre 0 y 1, ¿verdad? 0.66 está entre 0 y 1. Entonces, uso este, ¿verdad? Mi g sub 0 sería en este caso. Y entonces hago g sub 0 de evalúo en 0.66 y esto me sale 3.4659, ¿sí? Y también me pedía para x, interpolar para x 1.75. ¿Qué polinomio uso? G sub 2. G sub 2, exacto. Entonces g sub 2 de 1.75, reemplazo los valores en las x y esto me sale 8.7087. ¿Sí? ¿En qué página está este ejemplo? Esto, espérate, te digo, voy a abrir el libro. En serio, hay, no sé cuándo. ¿Por qué no me avisaron? Esto está en el ejemplo. Esto está en el ejemplo. Es el ejemplo 3.5 de la página 174 del Curtis. No sé por qué se dejó de presentar esto. Yo fui profe, te quité el beneficio de ¿cómo se le dice? De morador. Entonces, Hackeaste mis privilegios. Bueno, preguntas sobre el método. Se entiende conceptualmente que
qué hace el método, se entiende cómo se construyen los spline cúbicos, cuáles son las propiedades que se utilizan para construir y cómo se aplica el método para interpolar. Esas son las cosas que yo necesito que entiendan, ¿verdad? Los detalles técnicos de cómo derivar el método no se preocupen, no hace falta que se memoricen eso. Bueno, y ahora pasamos a lo que sería la implementación, ¿verdad? Para eso les voy a derivar a el programa 5.3 del Matthews Fink. Esto está en, les digo la página. Ese no es el pseudocódigo, ya es el programa de MATLAB que van a ver. Sería esto. Ahí se ve, es el programa 5.3. Ya entiendo qué está pasando. Es el programa 5.3 de la página 293 del libro. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta? Programa 5.3 de la página 293, Matthews Fink. Ese es un programa de MATLAB que implementa el spline cúbico con la condición de spline sujeto, ¿sí? O sea, el clamp que vimos. Entonces, como parte de su tarea de código para esta unidad va a ser usar ese programa, pero modificar ese programa para implementar las otras condiciones. Ok, eso les adelanto, va a ser una de las tareas. Entonces, ya pueden mirar y de hecho pueden copiar y pegar el programa y correr y entender el programa, ¿sí? ¿Qué hace, verdad? Pero a grandes rasgos lo que hace es recibir los valores de X, recibir los valores de Y, los valores de las derivadas en los extremos y arroja los coeficientes del polinomio cúbico para cada intervalo. Eso es lo que hace la función. ¿Preguntas? Sí, ¿Dudas? yo en particular tengo que obviamente estudiar todo esto, pero para unir un poco, ahora estábamos viendo esta parte de interpolación, pero antes de esto iniciamos, por ejemplo, con los métodos, con los diferentes métodos para hallar las raíces. ¿Cómo yo relaciono hallar raíces con esta parte? Son cosas diferentes. Son objetivos diferentes. Pero viste, por ejemplo, que, bueno, no sé, se me cruza nomás la idea con los gráficos, el ejemplo que estamos dando, las funciones aparentemente, obviamente en este caso no en ningún momento cortaron el eje X, por ejemplo, pero no le afectaría para nada que yo construya, haga mi interpolación con una función que empiece desde menos y vaya hacia más y. Ajá. Y, o sea, lo que diría es que se podría, creo que entiendo lo que estás diciendo. Lo que creo que estás diciendo es que se podría usar un método de interpolación cuando tu serie de datos corta el eje X para aproximar una raíz interpolando. ¿Eso es lo que estás sugiriendo o pensando? Eso también justamente iba a preguntar, pero justamente lo que primero pensaba es cómo relacionaba el método de hallar una raíz con esto, pero y después lo que dijiste sí se me quedó claro. Pero la siguiente pregunta iba a ser justamente esa. Ok. A priori no hay una relación directa de que se puede hacer, ¿verdad?
El tema es que es, la aplicabilidad es muy limitada. ¿Por qué? Porque necesariamente tu función tiene que cortar el eje X, ¿verdad? Eso es requisito número uno. En cambio, para interpolar, no necesariamente tiene que pasar eso, ¿verdad? Y lo otro es que estos métodos son más costosos, ¿verdad? De resolver y de implementar versus los otros métodos que vimos de búsqueda de raíces que son mucho más sencillos y mucho más rápidos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de eficiencia computacional, no usarías un método de interpolación para tratar de aproximar una raíz, ¿verdad? Usarías los otros métodos que están, digamos, que son más eficientes para aproximar la raíz. Con eso no digo que no se pueda hacer, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de eficiencia computacional no se justificaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Esto, o sea, hasta acá voy a subir al Classroom las notas que hicimos en clase. El lunes vamos a cerrar esta unidad con lo que es ajuste de curvas. Vamos a dar la parte de regresión de mínimos cuadrados lineal y no lineal. No sé si el lunes tienen un poquitito más de tiempo. Ponerle que de 9 a 11:30. O no sé si tienen otra clase después. No, los O es otros preferible días empezar antes. tiene que ser podría ser miércoles o miércoles o jueves, porque los lunes terminamos contigo y necesitamos un descanso para entrar a algoritmos. Algoritmos empieza a las 11 Sí, o a qué hora. Sí, puedes terminar luego los lunes 10:55 por ahí, como para Ok, relajarnos. Y los otros días sí, entiendo. El tema es que yo quiero terminar el lunes con ajuste de curvas. Entonces, iniciaríamos más temprano si los compañeros eso. están de acuerdo. Esa sería No se una podría opción. hacer, o sea, esta sugerencia mía nomás, y no se puede hacer mañana esa clase y el lunes se queda para las dudas. Así justamente yo también aprovecho, estudio el fin de semana y hago mis preguntas pertinentes. Hacer mañana la clase de ajuste de curvas, pero va a ser una clase va a ser una clase entera, ¿no? Va a ser como la de dudas que es no, mañana no voy a poder hacer una clase entera. Va a tener que quedar va a tener que quedar para el lunes esta clase, o sea, la clase normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos un poco antes? No, 9 menos cuarto. Yo creo que con eso ya va a ser suficiente. Entonces vamos de 9 menos cuarto hasta 11 menos 5. Si es que tienen... Sin problema, profe. No hay problema. Ok, No hay problema, entonces, el lunes... el lunes... Bueno, voy a escribir en el WhatsApp porque esto se va a perder de cualquier forma. Voy a escribir entonces en el WhatsApp para recordarles. Entonces empezamos 9 menos cuarto el lunes. Y les voy a pasar este fin de semana el set de ejercicios de programación 2, o sea, lo que sería para esta unidad. Entonces, si alguien ya terminó el primero, empieza el segundo ahora. Y mañana a la 1, para los que tienen duda, ahora me voy a conectar. Bueno, Genial, creo que profe. eso es todo. Eso es todo por hoy. Hasta luego. Nos vemos mañana entonces para los que tienen dudas.